Beltrán Molano, mi compañera Yona Carolina Nova Mendoza, hemos realizado este trabajo de elementos sustanciales de la obligación tributaria, específicamente el impuesto de renta y complementarios, para la materia de hermenéutica jurídica. Bueno, ¿qué es el impuesto sobre la renta y complementarios? El impuesto es un tributo fundamental del sistema tributario que grava los ingresos de las diferentes actividades económicas, tanto de personas naturales como jurídicas, obtenidas en un periodo fiscal, que sirven para o contribuyen para el impuesto que genera sobre utilidades de dichos ingresos y se constituyen una fuente significativa de ingresos para el Estado, que contribuye a la financiación del gasto público en beneficio de la comunidad. Como objetivo general, tenemos analizar el marco regulatorio vigente del impuesto sobre la renta y complementarios, determinar los elementos sustanciales de la obligación tributaria, definirlos y vamos a realizar un ejercicio sobre una declaración de renta y complementarios en el cual se van a identificar cada uno de estos elementos. Bueno, el marco legal del impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia está centrado básicamente principalmente en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 95, en el que nos señala el deber de contribuir con justicia y equidad. Asimismo lo trae el artículo 338, cuando nos habla del principio de legalidad tributaria, y lo recoge el artículo 150 también, el numeral 11 y 12, en el que señala que el Congreso es el que debe determinar o establecer los tributos y gastos del Estado. Pero no solo lo consagra la Constitución Política, sino está aterrizado en el Estatuto Tributario, en el decreto 624 de 1989, en donde se definen todas las características propias de cada uno de los tributos del orden nacional. Este decreto ha tenido ciertas modificaciones a lo largo de los años, las más recientes, la ley 2010, 2227-2022, decreto 2231 y la ley 2380 y 2411 de 2024. Bueno, como elementos sustanciales de la obligación tributaria, entonces tenemos ya el sujeto activo, que es la entidad facultada para exigir el pago, en este caso la Administración de Impuestos Ciudadanos Nacionales. La DIAN, el sujeto pasivo, es el contribuyente del pago del impuesto, que vienen siendo las personas jurídicas, residentes o extranjeras, las sucesiones ilíquidas y las personas naturales residentes, siempre y cuando cumplan con unos requisitos, ser responsables de IVA, que a 31 de diciembre de 2024 el patrimonio haya sido superior a 4.500 VTs, sus ingresos superiores a 1.400 VTs y consumos de tarjeta de crédito, consignaciones e inversiones superiores a 1.400 VTs. En cuanto a las personas no residentes fiscales, tenemos que sea el cónyuge e hijos dependientes tengan residencia fiscal en el país, que los ingresos de fuente nacional sean superiores al 50% de sus ingresos, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país o hayan adquirido activos en el país superior al 50%, o que no cumplan con los requisitos de ser residentes en el exterior o vivan en un país considerado paraíso fiscal. Bueno, dentro de los otros elementos del hecho generador tenemos el ingresos, que es el ingreso o la renta susceptible del incremento del patrimonio, y la base gravable, que es el valor al cual se le aplica la tarifa del impuesto. La tarifa existe una para tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Para personas naturales es una tarifa marginal progresiva que va desde el 19% hasta el 39% de acuerdo al valor de la base gravable clasificada en VT. Las personas jurídicas tenemos que hay una tarifa general del 35% y una tarifa diferencial según la actividad económica, que corresponde al 40% de instituciones financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa de valores, el 15% para servicios hoteleros, parques temáticos de ecoturísticas y agroturistas, por 10 años que cuentan a partir de su creación, y el 15% empresas editoriales, el 9% empresas industriales y comerciales del Estado, de economía mixta, y que se dediquen al monopolio y expendio de licores, 38% para los
generador de energía eléctrica con recursos hídricos. También así como hay unos contribuyentes, hay unos no contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios, que es la nación, las entidades territoriales, corporaciones autónomas regionales, áreas metropolitanas, Cruz Roja, juntas de defensa civil, hogares comunitarios infantiles y asociaciones de adultos mayores, siempre y cuando estén autorizados por el ICBF, resguardos, cabildas indígenas y propiedad colectiva de las comunidades negras. Continúa, por favor, Carolina. Continuamos con un ejercicio de liquidación del impuesto sobre la renta, un caso práctico de una persona natural que lleva declarando más de 3 años, con un ingreso bruto de 101.587.000 por concepto de salarios y prestaciones sociales. Esta persona tiene ingresos no constitutivos de renta por 7.273.000, unas deducciones procedentes por 13.548.000, unas rentas exentas por 26.263.000 y unas compras de facturación electrónica por 109.000. Así igualmente una retención en la fuente practicada por tema de salarios por 456.000. Tenemos una liquidación detallada por el sistema cedular menos la cédula general, que es una renta líquida. En ella están los ingresos brutos menos los ingresos constitutivos de renta, menos las deducciones procedentes, menos las rentas exentas, menos nuestro porcentaje por compras en la facturación electrónica. En este caso sería los ingresos brutos por 101.587.000 menos los 7.273.000 menos nuestros 13.548.000, que son las deducciones procedentes, menos las deducciones de las rentas exentas, 26.263.000, menos nuestra deducción de facturas electrónicas, 109.000, y en él tendríamos un valor de renta líquida por 54.430.000. Realizamos la conversión, que para el caso es 47.065 la VT por nuestro valor, que son el respecto a la renta líquida gravable, son 54.430.000. Tenemos aproximadamente 1.156 VTs. En este caso, el cálculo del impuesto de aplicación de la tarifa sería, según el artículo 241 del Estatuto Tributario, 1.156 VTs. Vemos nuestra franja, donde aparecen unos rangos establecidos, en la cual quedaría en la franja de 1.090 VTs a 1.700 VTs, con una base gravable en VTs menos los 1.090 por el 19%. Nuestro impuesto de VT serían los 66 por 19%, en este caso tendríamos los 13 VTs, nuestro impuesto sobre la renta, que sería los 47.065 por nuestro impuesto de la VT, que son los 13. Tendríamos 594.539. En este caso, los 594.539, que fue el impuesto de la renta, menos nuestras retenciones practicadas del caso, que son 456. Tendríamos un valor a pagar de 138.600. A continuación, vamos a justificar estos elementos sustanciales aplicados al caso práctico de la persona natural, Oscar Iván. Tenemos nuestro sujeto activo, que es la DIAN. Nuestro sujeto pasivo, que es Oscar Iván Martínez, una persona natural, asalariada. Nuestro hecho generador, que es la obtención de ingresos salarios. Nuestra base gravable, que es la renta líquida en VT, que quedó establecido por 1.156. Nuestra tarifa aplicable, que quedó para nuestro caso práctico, el 19% de la renta marginal progresiva. Y nuestra justificación en cuanto a la parte legal es: la DIAN es la única autoridad autorizada, autoridad como tal, para recaudar y fiscalizar los impuestos. La persona natural residente
es nuestro sujeto pasivo, que es Oscar Iván, que es la obligada a declarar por ingresos laborales. Nuestro hecho generador es enriquecimiento patrimonial anual. Nuestra base gravable es la depuración del ingreso de bruto y nuestra tarifa progresiva es aplica según el rango de la UET. Nuestra reflexión a este caso es evitar evasión y elusión fiscal, asegurar la correcta liquidación de la base gravable, defensa ante requerimientos de la DIAN, aplicación correcta de la tarifa, seguridad jurídica en el cumplimiento. Como conclusiones tenemos que la determinación clara de los elementos sustanciales del impuesto sobre la renta es fundamental en el sistema fiscal. La DIAN garantiza la legalidad del sistema. El contribuyente debe conocer su rol y obligaciones. El correcto manejo de deducciones y excepciones justifica la justicia fiscal. Aplica la tarifa progresiva de forma adecuada y evita sanciones. Todo contribuyente debe